Hola gente, ¿cómo están? En este segundo video de nuestra introducción a la programación funcional con ejemplos en Kotlin, vamos a hablar de tuplas. La idea es la siguiente: ¿qué pasa cuando yo quiero pasar varios datos pero que constituyen una sola unidad? Por ejemplo, los datos de una persona, o por ejemplo, los datos que representan un punto. Quiero pasar esta información a una función, o quizás quiero que una función me devuelva este tipo de cosas. Para esto, Kotlin nos ofrece una estructura muy sencillita que son las tuplas. Sin más, vamos a ver cómo esto funciona. Estando ya dentro de Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es Control N, crear un nuevo archivo, lo vamos a guardar, por ejemplo, intro_tuplas.kts. Recuerden que la terminación kts indica un script de Kotlin que se puede compilar y ejecutar inmediatamente. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos declarar un nombre. Esto lo que está asociando es este nombre a este valor que tenemos acá. De hecho, estamos introduciendo además un nuevo tipo de datos que son las cadenas de caracteres o los strings. A diferencia de los enteros que usamos en nuestra sesión anterior, aquí podemos poner pues letras, números con una longitud desde 0 hasta realmente muy grande. Las cadenas se pueden comparar con otras cadenas. Por ejemplo, yo puedo decir es nombre igual a Juan y veamos el resultado de esto. Vamos a venir acá abajo a compilarlo. Recuerden, si esta ventana no la tienen abierta, abren una con este símbolo más. Yo lo que voy a hacer es compilar nuestro ejemplo. Se trata de un script y recuerden que era intro_tuplas.kts, y el resultado de la comparación naturalmente es falso, ya que pues por supuesto Sebastián no es igual a Juan. Ahora sí, una vez que entendemos un poquito cómo funciona este tipo de datos, vamos a introducir propiamente lo que se llaman los pares. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un par de este tipo. El nombre es Santiago y este año. Eso es declarar un par. Este par tiene dos valores. Por un lado una cadena de caracteres y por otro un entero, pero este par es naturalmente tratado como una unidad. Podemos tener varios pares e incluso podemos usar valores previos, por ejemplo name, para definir un par. Entonces ahí tenemos 4 pares, cada uno de ellos, insisto, es tratado como unidad, y finalmente podemos incluso crear una lista. Recuerdan que nosotros usamos list_of para crear una lista a partir de estos pares. Y solo por curiosidad podemos ver el valor de people. Salvé con control S, vuelvo a compilar y veamos ahora el resultado que esto produce. Y efectivamente aquí tenemos la lista que tiene a Santiago 86, Alejandro 88, Carolina 94, Sebastián 2000. Ahora, supongamos que yo quisiera el elemento más grande de esta lista, el par más grande. Una cosa importante es que por omisión Kotlin no sabe cómo comparar pares, de manera que si yo pregunto si H1 es mayor que H2, por ejemplo, esto de hecho va a ser un error. Si voy a intentar compilarlo, solo para verificar que efectivamente eso no es posible de hacer. Y efectivamente ustedes pueden ver acá que hubo un error en este punto, en el signo más, y nos dice un mensaje un poquito complicado, pero que en definitiva nos dice que no se pueden comparar dos pares. Entonces esto no se puede, lo voy a dejar como un comentario, no hay maneras de comparar. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? El detalle interesante es que recordarán que nosotros teníamos la posibilidad de, dada una lista en general, utilizar el método max para encontrar el máximo. Este no va a funcionar con esta lista porque no se pueden comparar los elementos. Pero por otro lado, nosotros usamos el método max_by. Recordarán que aquí uno le pasaba una función y esa función devolvía el valor que vamos a usar para la comparación. Este sí nos va a poder ayudar porque nosotros podemos definir, por ejemplo, esta función. Le voy a llamar getYear, traer el año, que recibe como parámetro una pareja. Entonces, nuestra pareja va a ser una persona H. Lo que va a hacer es un par que por un lado tiene un string y que por otro lado tiene un entero. Ya vamos a regresar un poquito a esta declaración. Y lo único que nosotros hacemos es devolver el segundo elemento de este par. Entonces, revisemos un poquito. Esta función tiene un solo argumento, h. Lo que pasa es que este argumento es de tipo par. Ahora, pueden haber pares de muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo tener pares de dos enteros. O quizás puedo tener un par de, como en mi caso, una cadena
hay un entero. Como los pares pueden ser de varias cosas, por eso es que nosotros aquí estamos diciéndolo explícitamente. Ojo a estos paréntesis angulares que indican aquí dentro. Te voy a decir explícitamente qué tipo de par estamos usando. En este caso un par, vuelvo a insistir, cuyo primer elemento es una cadena y cuyo segundo elemento es un número entero. Y lo único que quiero devolver es el segundo elemento del par, que en este caso sería pues el año. Ahora sí yo le puedo decir, encuéntrame entre gente el máximo usando getYear como mi criterio de comparación. Vamos a correr esto y como pueden ver, efectivamente el elemento máximo es Sebastián 2000 porque este es el que tiene el año más grande. También podríamos haber construido otra función getName que igual recibe el mismo tipo de par, pero que en este caso devuelve first. Esto en cambio devolvería el nombre. ¿Y qué puedo yo hacer con esto? Pues por ejemplo yo puedo decir people maxby, pero esta vez por nombre. Y ahora en cambio vamos a encontrar la pareja que tiene el nombre más grande. Con el nombre más grande me refiero a orden alfabético en este caso, y el por coincidencia sigue siendo Sebastián el que tiene alfabéticamente el nombre más grande. Solo para ver que sí lo estamos haciendo, en cambio le puedo decir tráeme el mínimo, y en cambio el par que tiene el nombre más pequeño alfabéticamente hablando es Alejandra. Para mejorar incluso un poco nuestro ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es ordenar. Recordarán que había la función sorted que devuelve la lista ordenada. Tal como está ahí no va a funcionar porque recuerden, Kotlin no sabe cómo ordenar parejas. El que sí va a funcionar sin embargo es sorted by, porque con sorted by yo le doy mi criterio de ordenamiento, por ejemplo el método getName una vez más, y si nosotros ejecutamos esto, lo que debería ocurrir es que esta llamada sorted by devuelve la lista de parejas ordenadas por nombre, y efectivamente acá tenemos Alejandra, Carolina, Santiago, Sebastián en orden. Si uso getYear por ejemplo, obtendría las pares pero ordenados por año en cambio. Ahora sí, vamos al ejercicio que queremos resolver. Si a mí me dan un conjunto de puntos en el plano, yo quisiera ordenar estos puntos. ¿Cuál es la idea? Tengo yo un conjunto de puntos, por ejemplo el punto 2, 3, menos 3, 1, menos 1, 2, 5. La distancia, es decir, esto de aquí, es esta línea de acá, o esta línea de acá, o esta línea de acá. Y yo quisiera ordenar estos puntos desde el más distante hasta el menos distante. Recordarán, la formulita para la distancia es relativamente sencilla, simplemente la raíz cuadrada del componente x al cuadrado más el componente y al cuadrado. Sí, el viejo teorema de Pitágoras. Entonces vamos a tratar de implementar esto de acá. Regresemos a nuestro ejemplo. Lo primero que necesitamos es definir nuestros conjuntos de puntos. Entonces yo puedo tener punto 1 que va a ser un par, 2, 3, 2.0, 3.0. Aquí algo interesante, estoy introduciendo todavía un nuevo tipo de datos, este 2.0, porque no estoy poniendo simplemente un 2 aquí, porque 2, como estamos acostumbrados, es un número entero. 2.0 en cambio es un número de punto flotante, es un número que toma decimales. Yo puedo definir un par de puntos más, por ejemplo el P2 menos 3, 1 y el P3 menos 1.5 menos 2.5. Y luego, pues igual que hace un momento con la gente, yo puedo crear una lista de puntos. P1, P2, P3 y por qué no, incluso puedo ahí sobre la marcha agregar un punto más. Ese, por ejemplo. Entonces esta lista va a tener 4 puntitos. Ahora el tema es que yo quiero llegar a ordenar a estos amigos y para eso necesito algún criterio de ordenamiento, así como hace un momento usé el año o el nombre. En este caso, sin embargo, lo que yo quisiera usar es la distancia, lo que a veces en matemáticas se llama la magnitud del punto. Esta es una función que recibe como parámetro un punto, que es un par, pero en este caso, este par en cambio es de tipo double, que es el tipo de datos de los números de punto flotante, como el 2.0 o el menos 1.5 o el 0.5 y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que esto queremos que nos devuelva? Pues la raíz cuadrada del punto, primer elemento, al cuadrado, más el segundo elemento, igualmente al cuadrado. Esta expresión de aquí representa efectivamente la fórmula de la distancia. Se me escapó un detalle importante. La función sqrt, para poder utilizarla, hay que tener acceso a lo que llamamos la librería, que es un conjunto de funciones listas para usar. Y para tener acceso a esa librería, yo necesito, al comienzo de mi script,
hacer lo que se llama una importación. Lo que vamos a importar es de la librería Kotlin Math la función sqrt. Si no hacemos esa línea de allá, el compilador me va a decir que no sabe o no conoce esta función sqrt. Ahora sí, volviendo a lo nuestro, queríamos ordenar estos puntos. Para empezar, por ejemplo, encontremos el punto más distante, y el punto más distante va a ser points max by, y mi criterio va a ser la función magnitud. Entonces lo que va a hacer es comparar las diferentes magnitudes, es decir, las distancias de estos puntos, y encontrar el punto que es más distante. Ejecutemos esto, siempre salvo antes de ejecutar, y el punto más distante es el punto 2, 3. Punto más cercano, en cambio, ese conjunto de 4 puntitos que yo tengo, mi ojímetro me dice que va a ser el punto 0505, y efectivamente es así. Ahora sí, ya estamos prácticamente listos para resolver nuestro problema. Recuerden que deberíamos devolver los puntos pero ordenados desde el más lejano hasta el más cercano. Si yo le digo points.sorted_by magnitud, va a ser casi lo que queremos. Ejecutemos esto y efectivamente los puntos están desde el más cercano, que es el 0505, hasta el más lejano, que es el 23, excepto que nosotros queríamos esto en la otra dirección. Así que para eso esta función tiene una hermana que es sortByDescending, que ordena efectivamente pero de mayor a menor. Con este elemento de aquí lo que obtenemos es los puntos ordenados desde el más lejano hasta el más cercano, lo cual resuelve nuestro problema. Y fíjense que para el problema, dado un conjunto de puntos, devolver los puntos ordenados desde el más lejano hasta el más cercano, básicamente son: primera línea de código, pues tener mi lista de puntos; segunda línea de código, definir nuestro criterio de ordenamiento, que en este caso es la distancia; y tercera línea de código, efectivamente ordenar los puntos según mi criterio. Apenas 3 líneas de código, no usamos variables, ni bucles, ni ninguna cosa compleja, lo cual demuestra una vez más la capacidad de expresión de la programación funcional. Espero que les haya parecido interesante. Recuerden, ejercicio para ustedes ahora: dado un punto en el espacio, es decir, un punto 3D, quisiera repetir lo mismo, ordenar los puntos desde el más lejano hasta el más cercano, pero en puntos en el espacio. Recuerden, en este ejercicio para ustedes, el punto está acá y entonces va a tener componentes X, Y y Z, cada uno de los puntos. Para eso, la sugerencia es usar triple, que es un hermano de pair, pero que acepta 3 valores. Si tienen cualquier problema o pregunta sobre este ejercicio, pues pónganlo en los comentarios y responderé a la brevedad posible. Suerte y hasta la siguiente sesión.